Buenas tardes. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo van con el ejercicio? Haciendo. Profe, Sí. Ay, tengo morada, me dijo amarilla, mi compañera Juliana, Yuli ¿Quién? García, Yuli García. ajá, que no puede entrar a la clase porque se siente mal. Ah, bien. Ajá, iba a ir al médico, pero pues ya subió su examen. ¿Ya qué? Ya subió su examen. Ah, bueno, pues está bien. Sí, profe. Bueno, ahora faltan ustedes, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿Unos 20 minutos? Sí, Sí, nada más para pasarle un... Ok, pues en 20 minutos comenzamos con la otra parte. que es especialmente para las manchas. Como la de para vigilar. Exacto. Creo que la usada tiene muchas funciones. Eso lo determinamos con un filtro. ¿Qué va a determinar la longitud de la hoja? Que vamos a agregar. Voy a descargar, un disparo. ¿Está bien? No necesita la longitud de hojas. Lo que hemos dicho, ¿no? Sí, por favor. Sí. Bueno, habíamos mencionado que tenemos expresiones algebraicas y expresiones aritméticas. Aquí un 2, pues es simplemente un 2, ¿verdad? Un 2 es simplemente un 2 y es una expresión numérica. Decir 2 es una expresión. Cuando decimos 2 al cuadrado es otra expresión aritmética. 2 al cuadrado por 3 es otra expresión aritmética. Y aquí tenemos una combinación de expresiones numéricas que toda junta, ¿verdad? Nos da una sola expresión aritmética que involucra las 4 operaciones elementales. El 2 es igual al 2, pues no hay de otra. Y aquí esta expresión vale 4, esta expresión vale 12, porque 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Aquí tendríamos que, en este caso, tendríamos 12 más 25 por 10 entre 25. Se nos cancela el 25 y ¿qué nos queda? 22. Es decir, cada expresión numérica tiene un cierto valor. Y encontrar ese valor es realizar las operaciones indicadas, ya sea con la calculadora a mano o con las propiedades que ya conocemos, y entonces se obtiene un valor. Cuando ya pensamos, entonces en aritmética se considera una cantidad, se estudia una cantidad concreta o cantidades muy concretas y operaciones entre esas cantidades. La diferencia esencial entre la aritmética y el álgebra es que en el álgebra se estudia la cantidad desde el punto de vista más general posible. Y aquí es donde comenzamos a utilizar literales para representar esa cantidad. Pero esa cantidad se representa con respecto a algún conjunto, ¿verdad? Con respecto a algún conjunto de números. Por lo ¿Podría tanto, bajar la cámara, profe, profesor? por lo tanto, si nosotros decimos sea A un número real, o sea, cuando hacemos esta declaración, sea A un número real, y escribimos A, pues entonces A puede ser cualquier número real. Es una expresión algebraica muy simple. El cuadrado de un número real, pues es lo que sea.
el triple del cuadrado de un número real. Ajá. Aquí diríamos un número real cualquiera, el cuadrado de un número real, el triple del cuadrado de un número real, y ahí estamos usando el lenguaje algebraico, ¿verdad? Porque decimos el triple del cuadrado de un número real. Y si ves otro número real, en esta expresión algebraica que tenemos aquí, en este lado diríamos, pues es el quíntuple del producto de dos cuadrados de números reales cualesquiera, ¿no? Donde A es 1 y B es el otro. A esta expresión algebraica pues se le conoce como un término algebraico. ¿Sí? Un término algebraico. Término algebraico. ¿Cómo está formado ese término algebraico? Pues tiene una parte literal, que en este caso es el 5, parte literal, parte numérica, y aquí tenemos una parte literal. Parte literal. Y aquí tenemos una parte numérica. Numérica, ¿verdad? Parte numérica. Y también a la parte, en este caso la parte numérica es el 5 y al 5 se le llama coeficiente del término. Del término. Cuando nosotros sumamos dos términos, cuando tenemos una expresión algebraica que tiene dos términos, mediante una suma o una resta, se le conoce como binomio, porque tiene dos términos. Y cuando tiene tres términos, pues se le conoce como trinomio, ¿verdad? Este sería un trinomio. Un trinomio. Y cuando tiene más de tres términos, por ejemplo, 4a cuadrada b más 3ab al cuadrado más 2ab más 5a cuadrada b cuadrada o al cubo si ustedes quieren. Ajá. Ya se le llama polinomio, poli de muchos. Trinomio de 3. Binomio de 2 términos, ¿no? ¿Está claro? Entonces, se dice que dos términos son semejantes. Dos términos son semejantes si tienen la misma parte literal. La misma parte literal. Es decir, por ejemplo, menos 3ab, 2ab, 5ab, son términos semejantes, solamente difieren en el coeficiente. ¿Está bien? Solamente difieren en el coeficiente. Y la suma de tres términos, la suma, ¿verdad? Se realiza solamente con los coeficientes, o sea, sumando algebraicamente los coeficientes. Es como si factorizamos. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Es como si factorizamos el número, ¿no? Y la parte literal es la misma. ¿Estamos? ¿Así? Entonces, ¿aquí cuánto sería la suma? 5 más 2, 7 menos 3. ¿Cuánto sería? 4ab. ¿Sí? En realidad, esto se parece mucho como cuando ustedes suman 2 centímetros más 5 centímetros más 2 metros. Ustedes pueden sumar son términos semejantes los centímetros, ¿no? Porque son del mismo calado, de las mismas unidades. Y aquí dirían, son 2 metros más ¿qué? Más 7 centímetros. Y ahí se quedan porque los términos no son semejantes, ¿verdad? Metros y centímetros no es lo mismo, ¿verdad?
necesitan transformar los metros en centímetros para poder hacer la suma. ¿Cuántos centímetros tiene 2 metros? ¿A cuánto equivale 2 metros? A 200 centímetros, ¿verdad? 200 centímetros más 7 centímetros. Y aquí ya serían términos semejantes y entonces dirían, tengo 207 centímetros. Esto se parece pues a una suma, ¿verdad? De algebraica. No, por eso luego se dice, yo no puedo sumar peras con manzanas. ¿Está claro? Porque tienen que ser semejantes las cantidades para que se puedan sumar. Si yo tengo 7 centímetros, pues equivale en metros. ¿Cuánto es 7 centímetros en metros? 7. ¿Cuánto serían? 0.7 metros. Ajá, más 2 metros. Entonces también puedo transformarlo en metros y decir tengo 2.07 metros, que sería otra forma de hacer la suma algebraica. Ajá. Bueno, por el momento vamos a ocuparnos de polinomios de los más simples que tenemos. ¿Sale? ¿Cuáles serían los polinomios más simples que tenemos en la vida? Ajá. Si yo tengo un 3, ¿sí? Si tenemos un 3, por ejemplo, pues es una expresión numérica. 3, aquí sí, simplemente un 3. Entonces, Dios, sea X cualquier número real. Y si yo tengo un 3, pues de pronto al 3 le puedo sumar 2X, ¿no? Más 5X cuadrada, más 7X cúbica, menos 2X cuarta, menos 7, ¿qué será? 7X quinta. Ajá. A esto se le conoce como un polinomio, que es de los más simples, ¿no? Un polinomio que tiene ¿cuántos términos? Tiene 6 términos, ¿sí? Entonces, este es un polinomio que vamos a denotar con una P de X, ¿así? Es un polinomio que tiene, al 3 se le llama término independiente, y a los demás se les llama término lineal, porque es coeficiente de un término lineal. Término lineal. Ajá, porque está elevado al término cuadrático, ¿verdad? Cuadrático. Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál es el término que tiene mayor grado? Pues el término de mayor grado, el grado es 5, ¿verdad? El grado de este polinomio es 5. Es 5. Que sería la máxima potencia del término, sería la máxima potencia, y al 7 se le llama Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Gracias. En este caso, al menos 7 se le llama coeficiente principal. ¿Sí? Bueno, pues en general, si nosotros tomamos A0, A1, hasta Profe, AN, ¿puede bajar su cámara, por favor? AN-1, ¿sí? Si tomamos, vamos a ver, en general, sí, A0, A1, A2, AN, son números reales fijos, es decir, son números reales que están fijos, los que sean.
podemos armar un polinomio de grado n. ¿Cómo? Entonces un polinomio de polinomio de grado n. Ajá. ¿Cómo sería este polinomio de grado n? Pues sería, vamos a poner aquí p de x con un subíndice aquí de n a 0 más a 1 x más a 2 x más a 3x hasta que llegamos al a n menos 1 de x a la n menos 1 más a n de x elevado a la n, ¿verdad? Más a n menos 1 por x a la n menos 1 más a n por x a la n, ¿no? ¿Vale? ¿Así? Tendríamos que, sería un polinomio de grado n, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente principal? Si a n es distinto de 0, ajá, se llama coeficiente principal. ¿Puede bajarle su cámara, por favor? Gracias. Y entonces aquí se dice que el grado de polinomio, el grado de P de n de x es n. Ese es el grado de n. Esos son polinomios de... Es decir, necesitamos que las potencias sean como, las potencias sean pares. ¿Correcto? Bueno. Entonces, vamos a ver cómo ¿qué es lo que no sería un polinomio? Vamos a ver qué es lo que no sería un polinomio. Si ustedes escriben P de x igual a 1/3 más x, ¿sería un polinomio o no sería un polinomio? No. ¿Cómo? No sería porque las fracciones y la raíz no entra dentro de los números reales, ¿o sí? A ver, raíz cúbica de x al cubo. ¿Serían polinomios o no serían polinomios? P, Q, R sí son polinomios. Este polinomio tiene grado 1. ¿Por qué? Porque los coeficientes son números reales. Lo único que importa es que la potencia sea como positiva, ¿no? El grado de este polinomio, es 1. El coeficiente principal es 1. Este es un polinomio lineal. Aquí el coeficiente principal es, aquí el coeficiente principal se escribe así, ¿no? De este polinomio, pues sería el 1. El coeficiente principal de este polinomio q de x sería menos raíz de 2, ¿sí? Es el coeficiente del término de mayor grado. Aquí el coeficiente principal de q de x, de r de x, sería menos raíz de 3, ¿sí? Este no es un polinomio, ¿verdad? Este no es un polinomio, ¿por qué? Porque la potencia es negativa, ¿sí? Es x a la menos 1. A esta se le va a definir como una función racional, una expresión racional, ¿no? Expresión racional.
¿Sale? Sería una expresión racional, ¿correcto? Sería una expresión racional. ¿Está entendido lo que es un polinomio entonces? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno, entonces vamos a ver operaciones entre polinomios. Ajá. ¿Les parece? ¿Cómo se suman dos polinomios? Ajá. Si nosotros tenemos suma de polinomios, ajá. Si nosotros tenemos suma y resta de polinomios, suma y resta de polinomios. Si nosotros tenemos dos polinomios p de x, ajá, aquí sería a0 más a1 de x, y los dos son de grado n, no necesariamente tienen que tener el mismo grado, ¿no? Ujú. Entonces, q de x, aquí vamos a poner b0 más b1x más bnx a la n. P de x más q de x, se suman los coeficientes. Aquí es a0 más b0. Aquí a a1 más b1 por x, etcétera. an más bn. Es decir, en cada término se suman los coeficientes. O, si es una resta de polinomios, que Profe, ¿puede bajar la Sí. cámara, por favor? Claro. Si es una resta de polinomios, pues ¿qué hacemos? Pues a0 menos b0 más a1 menos b1 de x, etcétera. Y aquí an menos bn de x a la n. Se resta, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que tienen dos polinomios, que uno p de x, ejemplo 1, que es igual a 1/3 menos 1/2 de x al cuadrado más x cúbica. Y tienen este polinomio q de x, que es igual a 1/2 más x menos 2/3 de x cuadrada más 1/2 de x cúbica, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, los dos polinomios son del mismo grado. ¿Cómo calculamos la suma p de x más q de x? Pues sumamos los términos independientes, que serían en este caso 1/3 más 1/2, más, aquí no tenemos un término lineal, pues entonces aquí solamente colocamos la x. Pero tenemos términos cuadráticos, que en este caso, los términos cuadráticos serían menos 1/2 menos 2/3 por x al cuadrado. Y el último término sería 1 más 1/2 de x cúbica. Ajá. ¿Qué nos faltaría hacer para sumar esos polinomios? Pues las sumas que tenemos ahí. Es decir, no nos escapamos de ninguna manera de la suma de números racionales. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto nos da? 1/3 más 1/2. Nos da 5/6, ¿verdad? Al hacer la suma nos da 5/6 más x. ¿Puede bajar la cámara, profe, por Sí. favor? Más x, 5/6, 5/6 más la x, y aquí ¿cuánto sería 1/2 más 2/3? Pues sería 3 menos 7/6, ¿verdad? Si ustedes se ponen
hacen las cuentas, aquí les va a dar 7 sextos de x cuadrada, ¿sí? Más 3 medios de x cúbica. Es decir, porque estamos sumando solamente los coeficientes. Entonces, la suma de P más Q es 5 sextos más X menos 7 sextos de X cuadrada más 3 medios de X cúbica. ¿Estamos? Esa sería la suma de esos dos polinomios. ¿Correcto? Esa sería la suma. Si nosotros sumamos o restamos, la resta, ¿qué sería la resta de estos mismos polinomios? Bueno, copien esa parte. Ejemplo 1. La resta de polinomios. Profe, ¿podría mover su Profe. cámara, por favor? Sí. ¿Aquí la subimos un poco o qué le hacemos? Bueno, ¿ya terminaron de copiar esta parte? Sí, profe. Pues vamos a pasar a este lado, como ejemplo No, número profe. 2. ¿Sí? Cuando me digan ya cambio la cámara. Mientras voy copiando esto mismo que tenemos. Nada más acercarle a sí, no está alcanzando. Muy bien, ahora vamos a hacer la resta de esos polinomios. ¿Sí? Que sería 1 medio más x. Ajá. 1 medio más x menos 2 tercios de x cuadrada menos 2 tercios de, más 1 medio de x cúbico. ¿Sí? Más, ahora queremos restar p de x menos q de x. ¿Qué hacemos? Pues entonces a 1 tercio de menos... Profe, ¿puede volver a dictarla a esa? Es que se ven los números muy borrosos. ¿Perdón? La que dictó, la de arriba, la de Q, de X, 1 medio más X, es que no alcanzo a ver los números. ¿No? Vamos a acercarnos un poco más. ¿Sí? Ay, sí, Sí, gracias, profesor, profe. gracias. Sí, ok. Entonces, tenemos p de x es igual a 1 tercio menos 1 medio de x cuadrada más x cúbica. ¿Sí? Q de x es igual a 1 medio más x menos 2 tercios de x cuadrada más 1 medio de x cúbica. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Sí, profesor. Ok. Entonces aquí tenemos menos 1 medio de x cuadrada más x cúbica. Y si queremos resta, pues aquí vamos a encerrar el polinomio en este paréntesis. Y vamos a poner aquí 1 medio más x menos 2 tercios de x cuadrada. Ajá. Más 1 medio de x cúbica. De x al cubo. ¿Sí? Si se alcanza a ver. Entonces le vamos a ir cambiando el signo a todos. 1 tercio menos 1 medio de x cuadrada más x cúbica menos 1 medio menos 1 medio menos x más 2 tercios de x cuadrada menos 1 medio de x cúbica. ¿Sí? Y entonces vamos a ver los términos que son independientes. El 1 tercio
menos un medio, ¿sí? Fíjense, y los agrupamos. Después hay un término que está solo, ¿verdad? Que es menos x. Bueno, pues ese se queda solito, así, menos x, porque no tiene otro que sea semejante. Más los términos que sean cuadráticos, aquí tenemos menos un medio, más 2/3. Y aquí ponemos el cuadrático. Más los cúbicos, pues más 1 menos un medio de x cúbica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí sería 6, ¿verdad? Menos 2 menos 3, hacemos las cuentas. Menos x, pues así se queda. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Y aquí, ¿sí? ¿Cuál sería la suma de esto? Pues sería 6 aquí, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos menos 3 más 4, suma algebraica, ¿verdad? Se respetan los signos de los números enteros, tenemos involucrados. Aquí x cuadrada. 1 menos un medio, pues nos queda un medio de x cúbica. Un medio de x cúbica, ¿verdad? Hola, perdone. Sí, tengo clase. Terminan las 2. Espérame ahí. Sí. Espérame ahí, por favor. Órale, ahí vas. Espérame, dame chance. ¿Vale? Bye. No te vayas a salir, vaya. Bye. ¿Sí? Entonces tenemos... Y entonces aquí hacemos la resta, ¿verdad? Esta sería la resta, sería menos un sexto, igual a menos un sexto, menos x, 4 menos 3 sería un sexto, de x cuadrada, ajá. ¿Más qué? Más un sexto de x cuadrada, más un tercio, ¿verdad? Más un medio de x cúbica, ¿sale? Y ese sería el resultado de la resta. ¿Está claro? De la resta de polinomios. Ajá. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Uh-huh. Sí. Entonces, la suma y la resta. Ahora, aquí vamos a ver cómo sería la multiplicación entre polinomios. El producto entre polinomios, ¿verdad? ¿Cómo se realizaría el producto de polinomios? A ver si quieren copiar esa parte y ahorita vemos cómo se multiplican los polinomios. Ajá. Ya, profesor. ¿Sí? Ok. ¿Cómo va la multiplicación de polinomios? Vamos a utilizar estos mismos polinomios para hacerlo. ¿Sí? Aquí voy a borrar esta parte. Multiplicación de polinomios. ¿Sí? Para multiplicar polinomios, pues hay una forma más sencilla, ¿verdad? Que es, se usa la propiedad distributiva. Distributiva. La propiedad distributiva. ¿Se acuerdan qué decía la propiedad distributiva de los números reales?
Decía, si yo, Profe, si yo ¿puede tengo, bajar tantito la cámara? ajá, si tengo A, B, C en los números reales, ajá, entonces A por B más C, multiplicamos A por B, ¿verdad? ¿Más qué? Más A por C. Esa es la propiedad distributiva. ¿Está claro? Por lo tanto, si nosotros queremos multiplicar estos polinomios, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es P de X por Q de X, ¿sí? P de X por Q de X sería pues tomar aquí un tercio, ¿sí? P de X por Q de X sería un tercio menos un medio de X cuadrada más X cúbica, ¿sí? Por un medio más X menos 2 tercios de X cuadrada más un medio de ¿quién? De X cúbica, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que que todo este polinomio es como si fuese la A, ¿sí? Y aquí, bueno, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 términos, esta misma propiedad, la A, si yo tengo aquí B1 más B2 más B3 más B4, yo tengo que ir multiplicando la A por cada uno de los términos. Entonces aquí sería A por B1 más A por B2 más A por B3 más A por B4. Es decir, y lo mismo haría yo con esta parte, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Pues multiplicar este término que es un tercio menos un medio de X cuadrada más X3, lo tengo que multiplicar por un medio, ¿verdad? Y luego, el término que sigue, este mismo término, un tercio menos un medio de X cuadrado, o sea, lo vuelvo a escribir. Este mismo término lo voy a multiplicar por X, ¿sí? Y luego ese mismo término, un tercio menos un medio de X cuadrada más X cúbica por menos 2 tercios de X cuadrada, ¿sí? Más un tercio, lo repito, ¿verdad? Un medio por X cuadrada más X cúbica, lo multiplicamos por un medio de X cúbica. Es decir, aquí hemos aplicado la propiedad distributiva una vez, pensando como si todo esto fuese la A, el 1 medio B1, la X B2, menos 2 tercios de X cuadrada como si fuese B3, un medio de X cúbica como si fuese B4. Pero ahora vamos a volver a aplicar la propiedad distributiva otra vez, ¿sí? Entonces aquí se va a producir muchos términos. Si aquí tenemos 3 términos y aquí tenemos 4 términos, 3 por 4 son 12 términos. Imagínense nada más cuántos términos se van a producir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues ni modo, vamos a hacer otra vez, ¿sí? Un medio por un tercio, o sea, cada uno de estos por el un medio por un tercio sería un sexto. Menos un medio por un medio sería menos un cuarto de X cuadrado, ¿sí? Más un medio de X cúbica. Ya terminamos con el primero. Ahora vamos con el que sigue, más un tercio por X menos un medio de X cúbica, menos X cuarta, ¿sí? Más
¿sí? Entonces aquí un tercio por menos 2/3, pues nos daría menos un tercio por menos 2/3. Profe, ¿no era más X cuarta? Aquí multiplicamos cada uno de los términos por un medio. Ajá. Sí, y después Sí. lo hicimos por la X, pero era más X a la cuarta, ¿no? Ajá, aquí tenemos un medio. Ajá, un medio por... Primero multiplicamos este término por un medio, el otro, etc. Entonces comenzamos con este, ¿verdad? Un tercio por un medio es un sexto, menos un medio por un medio es un cuarto de x cuadrada, ajá, más un medio por x cúbica, ¿sí? Después, un tercio por x, ¿no? Un tercio por x, y luego menos un medio por x cúbica, porque se suman las potencias, y luego menos, por más da menos, se suman las potencias, sería x cuarta, ¿no? El último que hicimos, ¿sí? X cuarta. Ahora, si ya efectuamos los primeros dos multiplicaciones, nos falta hacer este otro término, ¿verdad? Que sería, ¿sí está claro? ¿O cuál era la duda? ¿Quién me habló? ¿Quién? ¿Sí? Sí, yo, profe. No, es que se supone que tenemos que transcribir lo mismo de un tercio menos un medio X cuadrada más X cúbica, ¿no? Y en el segundo puso menos X cúbica, pero se supone que era más X cúbica. ¿Aquí? ¿O dónde? ¿En No, este? en el segundo término, cuando se va a multiplicar por X, Ajá, era aquí es un por tercio menos X. un medio X cuadrada más X cúbica, ¿no? No, multiplicamos un tercio Es que, oh, le estoy diciendo. por X. Aquí está. Menos un medio por X. X cuadrada por X es X cúbica, ¿verdad? Menos por más Sí, es menos, ¿sí? sí, Menos por más da menos y X En ese cúbica es por el X es que X cuarta. se equivocó porque en lugar de ser menos es signo más. más X. ¿En dónde aquí? Sí, en la Ahí donde segunda tiene- es más X cúbica, ¿no? Aquí es, Porque se supone que es multiplicar un tercio menos un medio X cuadrada más X cúbica por todos. Por un medio, por X, por menos 2/3 X cuadrada y más un medio X cúbica, ¿no? estamos en este, ¿no? Ajá. Sí. Ahí, Aquí. justo en esa menos X Sí, cúbica Es un tercio es menos, más X cúbica. más por más da más, ¿no? No, o sea, es sí, cuando profe. lo escribió, ajá, antes de hacer la multiplicación, justo ahí, es en lugar de menos debe de ser más. A ver, vamos a ver. Porque es un tercio menos un medio más X cúbica. En todos, ¿no? En todos se debe multiplicar por eso. Ah, esta es Ajá. la misma, ¿no? Y en el segundo le puso menos X cúbica y es más X cúbica. Entonces en la Aquí es más, sí, sería, tenéis razón, aquí es más. sería más X cuarta. Más X cuarta, sí. Aquí, ¿verdad? Sí. Gracias, profe. Gracias a usted. Sí. Ok. Nos faltan dos términos, ¿verdad? Aquí vamos a ver, vamos a poner más, está el signo más, ¿ok? Entonces aquí tenemos más, aquí sería menos 2/9, ¿sí? Menos 2/9, porque multiplicamos este término por un tercio por menos 2/3, sería menos 2/9 de x cuadrada, ¿sí? Menos 2/9 de x cuadrada, más el 2, con el 2 se cancela, más un tercio de x cuarta.
¿sí? Porque estamos multiplicando menos un medio, menos por menos da más, el 2 con el 2 se cancela, y nos queda x cuarta. Ajá. Menos 2 tercios de x quinta. De x quinta, ¿sí? Más, ahora seguimos con el último. Un tercio con un medio es un sexto. El producto, un sexto de x cúbica. ¿Sí? Menos un cuarto de x quinta. Menos un cuarto de x quinta. ¿Sí? Más un medio de x sexta. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien o cómo? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer la suma. ¿Cuáles son los términos independientes de todos estos 12 términos? Pues tenemos un sexto. ¿Sí? Aquí se alcanza a ver. Tenemos un sexto. Y vamos a buscar más. No tenemos más términos independientes. ¿Correcto? Los que tienen solamente la X. Tenemos uno aquí, que es un tercio. ¿Tenemos alguno otro más que tenga solamente la X? Inspeccionamos y no encontramos a ningún otro más, entonces aquí es un tercio de X. Un tercio de X. Los que contienen X cuadrada, aquí nos encontramos con menos un cuarto. Seguimos buscando entre los dos y aquí tenemos menos 2 novenos. Buscamos más y ya no tenemos más y aquí le ponemos X cuadrada. Los que contienen la X cúbica, aquí tenemos un medio. Inspeccionamos menos un medio. Tenemos menos un medio. Otro que contenga X cúbica más un sexto. Y aquí ponemos X cúbica. Los que contienen X cuarta. Es X cuarta, pues aquí tenemos un 1. 1. Aquí tenemos más un tercio. ¿Sí? Un tercio de X cuarta. Este se nos había pasado, lo debíamos haber puesto antes. Más X sexta. Más X sexta, ¿qué sería X sexta? Sería un medio, solamente tenemos uno. Maestro, vamos en X Sí, quinta. falta la quinta. Y se X equivocó es X cuadrado, después X cúbica. Y puso X quinta. A ver, vamos a ver. X cuadrada, vamos a ver. Aquí vamos a poner los que contienen X cúbica, sería un medio. Un medio menos un medio. ¿Sí? Y ya no tenemos más X cúbica, ¿verdad? Más un sexto de X cúbica. Ahora con las X cuartas. ¿Tenemos X cuartas por aquí? X cuartas sería 1. Más un tercio. Aquí tenemos otra. Ya no tenemos X cuarta. Ahora X quinta. X quinta. Profe, No faltó tenemos ponerle que era X cuarta. Faltó agregarle el X X cuarta. cuarta. X cuarta. X quinta. Menos 2 tercios. Aquí tenemos menos 2 tercios. Menos un cuarto. X quinta. X quinta. Y más un medio de X sexta, ¿verdad?
más 1/2 de x sexta de x extra, ¿ok? Entonces, ya por último lo que hacemos es la simplificación. Entonces aquí sería 1/6 más 1/3 menos aquí 9 por 4, 36. Ajá. 36 y aquí 9 más 8, 17. 17, 36 avos de x cuadrado. Aquí sería 1/6 porque se cancelan los medios. Más, aquí serían 4/3. 4/3 de x cuarta. Ajá. 4/3 de x cuarta. Menos 12 aquí. Aquí 4 por 2, 8. Menos 8 más 3, 11. Doceavos de x quinta. Más 1/2 de x sexta. ¿Vale? Y ya nos queda ese producto, ¿no? Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos polinomios así, lo que conviene es ordenarlos y multiplicarlos de otra forma. ¿Sí? Es decir, así como se multiplican los números. Ajá. Vamos, se los voy a, bueno, si quieren copiar esa parte, o si hay algún error, me dicen. A ver, copien mientras esa parte. Maestro, Sí, solo le faltó una X en 1/6 más 1/3 de X. ok. Nos faltó que era 1/3 de x, sí. X. Gracias. Aquí está la X. Ok. Ok. A ver, copien esa parte. Ya, profesor. ¿Cómo multiplicamos dos números? Bueno, ya nosotros en la calculadora, si ustedes multiplican 341 por 26, ¿cómo le hacemos? 341 por 26, ¿cómo le hacemos? Dicen ustedes 6 por 1, 6, ¿verdad? 6 por 4, 24 y llevas 2,
6 por 3, 18 y 2, 20. Y luego que dices 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. ¿Verdad? Y haces esto, 6, y aquí sumas 6, ¿verdad? Aquí 8 y aquí 8. Ajá. Así es como le hacemos para multiplicar números, ¿no? Entonces, este número que tenemos aquí se puede escribir como 3 por 10 al cubo, ¿no? 3 por 10 al cuadrado, más 4 por 10, más 1 por 10 a la 0, ¿no? Así es. Como si el 10 al cuadrado pues fuera un polinomio, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? 2 por 10 más 6. Profe, ¿puede mover su cámara a la derecha, Sí. por favor? O sea, cuando se multiplican dos números así con la regla de la multiplicación, ¿qué es lo que hacemos? Es esto, ¿no? Ordenamos el polinomio del grado mayor al grado más pequeño. ¿Se dan cuenta? Que cuando cuando nosotros multiplicamos con números, así, sin usar la calculadora, realmente usamos potencias de base 10, ¿no? Polinomios en el que la variable es el 10, ¿sí? Entonces, si nosotros a estos polinomios los ordenamos de esta forma, es decir, x cúbica, p de x es igual a x cúbica, menos un medio de x cuadrada, ajá, más un tercio, y aquí escribimos un medio de x cúbica, ajá, menos 2 tercios de x cuadrada, más x, ajá, más un medio. Bueno, ponemos acá en el más grande, sería un medio de x cúbica, menos 2 tercios de x cuadrada, más x, y aquí más un medio. Ajá. Podríamos usar la misma idea, ¿verdad? ¿Cómo usamos la misma idea? Pues multiplicamos primero este término. Ajá. Primero multiplicamos por este término. Ajá. ¿Puede moverlo un poco a la derecha, por favor? Sí. Gracias. O sea, ¿cómo usaríamos la misma relación? Pues multiplicaríamos un medio por un tercio por un medio, pues aquí sería un sexto, ¿verdad? Y luego aquí más un tercio de x. Aquí más menos 2 novenos de x al cuadrado, ajá, más un sexto de x cúbica, ajá. Y luego ya con este término, aquí pondríamos menos un cuarto con y lo agrupamos donde están los cuadrados, menos un cuarto de x cuadrada, ¿verdad? Y ya con este término sería el cubo, ¿verdad? Menos, más por más da más, aquí sería un tercio de x cúbica, porque de un tercio de, aquí es este término por este término, aquí nos da un medio por un medio, ¿no? Menos un cuarto. Luego menos un medio por x cúbica, porque es menos un medio por x. Luego nos vamos más hacia atrás. Este último sería menos 2 tercios por x quinta. ¿Sí? Profe, ¿puede bajarle su cámara, por favor? Sí. Gracias. Así. Nos vamos multiplicando de esta forma. Un tercio por un medio. Un tercio por un medio. Un tercio por x. Menos 2 novenos por x cuadrada, lo escribimos aquí. Un tercio por un medio sería un sexto de x cúbica. Ajá. Y luego con este término, menos un cuarto, un medio por un medio, menos un cuarto de x cuadrada. Ajá. Menos un medio por un medio,
así x cuadrada y x daría x menos 1/2 por es decir, aquí menos 1/2 de x cuadrada por 1/2 menos 1/4. Menos 1/2 por la x da menos 1/2 de x cúbica. Menos 1/2 por 2/3 sería ¿más qué? Más 1/3, ¿verdad? Porque se cancela el 2. Aquí sería 1/3 de x cúbica. Más... Ajá. No, Aquí, profe, ahí sí estaba bien, ¿no? Porque es 1/2 x cuadrada por x es 1/2 x menos cúbica. Y 1/2. el que tiene que cambiar es el de 2/3 x a la quinta. Aquí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Es este por este. Y luego el que sigue acá es, aquí nos queda 1/2. Luego, aquí esto por 1/2 es esto. Esto por x es el que tenemos aquí. Y luego 1/2 por esta cantidad se cancela, ¿verdad? El 2 y nos queda 1/3, ¿no? Es decir, al multiplicar este término por este término, nos queda 1/3 de x cuarta. Y este último por el otro, nos queda menos 1/4 de x quinta. Así, ¿no? Luego, ya finalmente, 1/2 por x cúbica, pues aquí sería 1/2 de x cúbica. ¿Sí? 1/2 por x cuarta en esta parte, x cúbica por x cuarta, menos 2/3 de x quinta, ajá, y finalmente 1/2 de x sexta. 1/2 de x sexta, ¿ok? Entonces, esto nos permite sumar, aquí ya nos quedan en orden, ¿verdad? Aquí nos queda 1/6. Ajá. Aquí nos queda 1/3 de x. Aquí nos queda menos 2/9 más 1/4 de x cuadrada. ¿Sí? Y aquí el 1/2 con el 1/2 se cancela y nos queda 1/6 de x cúbica. Luego aquí nos queda un entero más 1/3, serían 4/3 de x cuarta. Y luego aquí tenemos 1/2 de x sexta, menos, aquí sería 1/4 más 2/3. ¿Cuánto nos dio 1/4 más 2/3? 1/4 más 2/3 de x quinta, ¿verdad? Y así obtenemos el resultado directamente. ¿Estamos? Ok, entonces aquí son 1/2 de x sexta menos 3/11 de x quinta más 4. No se ve. Sí, aquí está, ahí estamos bien. Más 4/3 de x cuarta más 1/6 de x cúbica menos 4 por 2, 8. 8 y 9 y 8, 17, 36 avos, 9 por 4, 36 avos de x cuadrada más 1/3 de x más 1/6. Así podemos hacer la
la multiplicación cuando tenemos muchos términos, ¿no? Igual podríamos comenzar, aquí comenzamos así como se hace con los números, de derecha a izquierda, pero igual podríamos comenzar de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Sí está claro? Y así nos quedaría este ejercicio, ¿no? Ok. Bueno, entonces así multiplicaríamos polinomios, ¿sí? Tenemos algunos productos que se le conoce como productos notables, ¿sí? ¿Ya? ¿Está claro o no? Vamos a ver. Sí, profe. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos dos polinomios que son de esta forma, vamos a ver. Si tenemos dos números reales, vamos a ver. Productos notables. Uno, si A y B son números reales, pues aquí lo que tendríamos es un polinomio que es un binomio que es de esta forma. ¿Sí? A menos B por A más B. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues multiplicamos A menos B por A más A menos B por B. Al multiplicar aquí A por A nos queda A cuadrada menos AB y del otro lado nos queda AB menos B cuadrada usando la propiedad distributiva. Aquí nos damos cuenta que se cancelan los términos del medio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que A menos B por A más B es igual a A cuadrada menos B al cuadrado. Al multiplicar a estos binomios se les conoce como binomios conjugados porque solamente difieren en el signo. ¿Está bien? Entonces, si también multiplicamos... Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? Claro que sí. Si también multiplicamos, tenemos A menos B por A más B, ¿sí? Pero también si multiplicamos A menos B por A cuadrada más AB, ¿sí? Es decir, tendríamos aquí A menos B por A cuadrada más AB por A menos B, ¿sí? Más A menos B ¿sí? Más A menos B por A cuadrada más por B cuadrada
Entonces aquí podríamos tener a cúbica menos a cuadrada b más a cuadrada por b menos ab cuadrada. Y luego aquí tendríamos a b cuadrada menos b cúbica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que estos dos términos, ¿sí? Este término con este término se cancela, este término con este otro término se cancela, y nos queda que a cúbica menos b cúbica. Entonces, a menos b por a cuadrada más ab es lo mismo que a cúbica menos b cúbica. ¿Sí? Esta se llama un producto notable. Bueno, el lunes continuaremos con productos notables y vemos cómo se aplican para desarrollar más expresiones. Veremos el binomio de Newton, por ejemplo. Y aquí, que son algunas de las identidades que son muy útiles en el cálculo diferencial. ¿Vale? Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Y pues que la pasen bien, ¿no? El fin de semana. Gracias. Quienes no han subido su ejercicio, súbanlo, por favor. ¿Sale? Tienen de aquí a las 3 para que lo hagan bien, lo transcriban y toda la cosa, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. ¿Qué pasó? Los saluda mi mamá. Ah, no sé dónde está. Hola. Aquí está. Dile. Hola, Por profe. ejemplo, ¿qué tal? Buen día. Estoy tomando clase con usted. Claro, entre para que le ayude ahí es Leili. Sí, Okay. sí, profe, gracias. Bueno, que tengan un buen día y cuídense mucho, por favor. Adiós, profe. Igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Hasta el lunes. Igualmente. Adiós. Feliz viernesitos. Hasta luego. Vale. Adiós.